Imagina que el color rojo desaparece de tu mundo. No el objeto, no la sangre, no el fuego. El color, solo el color. De pronto, la amapola es gris. El atardecer es una mancha sin nombre. La herida en tu mano es simplemente oscura. Los psicólogos que estudian la percepción del color han documentado casos en los que, tras ciertos tipos de daño cerebral, los pacientes pierden la capacidad de ver el rojo. No se vuelven ciegos. Ven todo lo demás con perfecta claridad, pero el rojo desaparece de su espectro. Y lo que describen después no es simplemente la ausencia de un tono, es algo más profundo. Dicen que el mundo se vuelve incompleto, que algo urgente, algo que siempre había sido su señal de alerta y de pasión, había sido borrado de la realidad. El rojo, descubrieron, no era solo un color, era una categoría de significado. Los pueblos mesoamericanos lo sabían. Lo habían sabido durante miles de años antes de que ningún neurocientífico pusiera un nombre a ese fenómeno. Y lo que hicieron con ese conocimiento, lo que construyeron alrededor de ese color, es una de las historias científicas más extraordinarias y más robadas de la historia humana. Esta es la historia del color rojo de México. No es solo una historia de pigmentos, es una historia de biotecnología premoderna, de espionaje internacional, de alquimia ritual, de mercurio líquido debajo de las pirámides, de los cuerpos de los reyes cubiertos de rojo en la oscuridad de sus tumbas, y de un insecto diminuto que, domesticado en las montañas de Oaxaca siglos antes de que ningún europeo tuviera idea de su existencia, tiñó los mantos de los papas, las banderas de los imperios, los lienzos de Velázquez y Rembrandt, y que hoy, en el siglo XXI, sigue presente en Minachisintechu, tu yogur, en tu helado y en el brillo de tus labios, sin que lo sepas, bajo el nombre en código EES-20. Para entender esta historia hay que ir muy atrás, a un momento en que los arqueólogos se encontraron con algo que no esperaban en una cueva de Morelos. Entre los materiales recuperados, había fragmentos de textil con más de 2300 años de antigüedad. Y lo que detuvo al equipo fue el color. Ese fragmento tenía todavía visible, todavía reconocible, un tono rojo intenso, no oxidado, no apagado. Rojo. El análisis posterior confirmaría que el pigmento era de cochinilla, el Dactylopius coccus, un insecto parásito del nopal. Lo que ese hallazgo estableció fue que la domesticación del insecto y el dominio de la técnica de producción del colorante habían ocurrido en Mesoamérica, al menos 3 siglos antes de Cristo. Y eso significa que cuando Hernán Cortés llegó en 1519, lo que encontró no era una práctica artesanal primitiva, era el resultado de más de 2000 años de perfeccionamiento biotecnológico. La palabra Nochestli en náhuatl significa literalmente sangre de nopal. Los pueblos mesoamericanos no llamaban al insecto por sus características físicas, lo nombraban por lo que producía. Un líquido rojo, profundo, intenso, que manchaba la piel durante días. La hembra del Dactylopius coccus pasa la mayor parte de su existencia inmóvil, anclada con su boca a las pencas del nopal. Lo que la hace extraordinaria desde el punto de vista químico es que en ese proceso acumula en su cuerpo el ácido carmínico, un compuesto de la familia de los antraquinones, con propiedades de absorción de luz completamente excepcionales. La concentración que alcanza en el cuerpo de la hembra grávida es de hasta 23% de su peso seco total. Casi una cuarta parte de su cuerpo es pigmento puro. Los pueblos zapotecas y mixtecos en las montañas de Oaxaca desarrollaron el sistema de crianza a escala. No simplemente recolectaron insectos silvestres, construyeron un sistema de producción controlada que los arqueólogos modernos describen, sin hipérbole, como agricultura de insectos industrializada. Sabían exactamente cuándo cosechar, en qué momento del ciclo reproductivo el contenido de ácido carmínico era máximo. Sabían cómo secar el insecto sin degradar el pigmento.
Sabían cómo procesarlo en formatos que facilitaban el almacenamiento y el transporte a lo largo de las redes comerciales mesoamericanas. La matrícula de tributos del Imperio Mexica registra que las provincias del sur debían entregar a Tenochtitlan 65 cargas anuales de grana cochinilla procesada, aproximadamente 9.750 libras de pigmento por año, solo de tributo. El control de los pigmentos era control político. El rojo era el color del poder, de la sangre ritual, de los dioses del fuego, de la guerra. La cochinilla era un recurso estratégico en el mismo sentido en que hoy lo es el petróleo o el litio. Pero el rojo de la cochinilla no estaba solo en el sistema pigmentario mesoamericano. Existía otro rojo, radicalmente diferente en su naturaleza, en su química y en su simbolismo. Un rojo que no venía de un insecto, sino de las entrañas de la tierra. Un rojo que los arqueólogos llaman cinabrio y que la química moderna identifica como sulfuro de mercurio, el mineral HCQS. El cinabrio en su forma natural es una roca de color rojo sangre intensísimo, casi luminoso. Cuando se muele, produce un polvo fino de un rojo que no se parece a ningún otro. Un rojo que se oscurece ligeramente al exponerse a la luz intensa y que recupera su tono en la penumbra, como si tuviera vida propia. Para las culturas que lo trabajaron, esa cualidad no era simplemente un fenómeno químico, era una señal. Era el comportamiento de algo que contenía fuerza sobrenatural. El problema del cinabrio es que es altamente tóxico. Es la forma natural del mercurio. Inhalar su polvo causa daño neurológico severo. La exposición crónica produce síntomas que van desde temblores hasta alucinaciones severas y eventualmente la muerte. Y, sin embargo, en contextos que van desde Teotihuacán hasta Palenque, desde Monte Albán hasta Calakmul, los arqueólogos han encontrado cinabrio en cantidades extraordinarias, utilizado con una deliberación y una precisión que excluye el accidente. La arqueóloga Julie Gazola, en un estudio publicado en el Journal de la Société des Americanistes en 2022, documentó algo perturbador. En el túnel bajo el templo de la serpiente emplumada en Teotihuacán, un túnel de más de 100 metros sellado hace aproximadamente 1800 años. El cinabrio estaba en todas partes, en el piso, en las paredes, en la bóveda, esparcido sobre las ofrendas. Y en la cámara al fondo del túnel, los arqueólogos encontraron algo que en ese momento no esperaban. Mercurio líquido, no cinabrio, mercurio elemental, el metal líquido, el único metal que existe en estado líquido a temperatura ambiente, en cantidades que el arqueólogo Sergio Gómez describió como equivalentes a una laguna artificial, construida deliberadamente en la oscuridad absoluta del subsuelo de la pirámide. Producir mercurio elemental a partir del cinabrio requiere destilación. Calentar el mineral hasta que el sulfuro se separa del mercurio. Recoger los vapores y condensarlos. Los vapores producidos en ese proceso son extremadamente peligrosos. Los arqueólogos que trabajaron en el túnel de Teotihuacán tuvieron que usar equipos de protección respiratoria. Las personas que construyeron esa cámara no los tenían. ¿Por qué? ¿Qué buscaban los que exponían a sus trabajadores, a sus artesanos, posiblemente a sus propios sacerdotes, a esos niveles de toxicidad? La respuesta más documentada está en las tumbas. En Palenque, la tumba de Pacal el Grande, excavada por Alberto Ruz L'Huillier a partir de 1949, estaba impregnada de cinabrio rojo. El sarcófago, los huesos del rey, los objetos funerarios, las paredes de la cámara, todo rojo. En 1994, el arqueólogo Arnoldo González Cruz descubrió una segunda tumba en el Templo 13 de Palenque aún más saturada. Los restos óseos de la mujer, con datación aproximada del año 672 de nuestra era e identificada por análisis de ADN como la gobernante Tz'ak Ayau,
esposa de Pakal, estaban sumergidos en polvo de cinabrio. El nombre fue inmediato: la Reina Roja, no por la sangre de sus sacrificios, por el color que la envolvía. La interpretación arqueológica es que el cinabrio funcionaba como marcador de renacimiento, el rojo del amanecer, el rojo que reaparece tras la oscuridad. Cubrir al muerto de rojo era insertarlo dentro de ese ciclo cósmico. El investigador Austin planteó en 1994 la hipótesis de que la aspiración controlada de vapores del cinabrio podría haber inducido estados alterados de conciencia en ceremonias específicas. Los vapores de mercurio a dosis bajas producen efectos que en el contexto de una ceremonia religiosa podrían interpretarse como visiones o comunicación con los muertos. Esa hipótesis es difícil de probar arqueológicamente. Tampoco ha sido descartada. Lo que es indiscutible es que el cinabrio era un material de élite. Gazzola documentó que su uso en Teotihuacán estaba claramente estratificado. Aparece principalmente en entierros de individuos de alto estatus, en objetos de poder, la dificultad de obtenerlo, sus yacimientos que podían estar a cientos de kilómetros, el trabajo y el riesgo que implicaba su procesamiento lo hacían exclusivo. Su presencia en una tumba era un marcador de quién era el muerto. Y luego está la hematita, el tercer gran rojo mesoamericano, el más antiguo, el más democrático, el más duradero. El óxido de hierro, Fe2O3, que aparece en la naturaleza en depósitos abundantes, en Tlatilco, sitio del preclásico con cronología que arranca aproximadamente en el 1300 a.C. Los arqueólogos encontraron vasijas con fragmentos de hematita y los metates en que se molía. El rojo teotihuacano producido entre el 200 y el 750 de nuestra era fue analizado en el Getty Conservation Institute de Los Ángeles por el investigador Giacomo Chiari mediante difracción de rayos X. Era hematita bien cristalizada, finamente molida, de una pureza que sugería un proceso de selección muy controlado. Y ese pigmento, después de más de 1300 años en los muros de Teotihuacán, sigue siendo reconocible. Sigue siendo rojo. Los murales de Bonampak, descubiertos en 1946 por el fotógrafo Giles Healy en la selva de Chiapas, combinan cinabrio para los detalles de mayor significado ritual con hematita para los fondos extensos. Lo notable no es solo la calidad artística de las escenas que representan batallas, sacrificios y celebraciones. Es que el sistema de pigmentación ha resistido más de 1200 años en condiciones de humedad tropical que destruyen prácticamente cualquier superficie pintada. Los conservadores modernos que trabajan en Bonampak han documentado que la durabilidad no proviene de los pigmentos solos, sino de su combinación con el estuco base y los aglutinantes utilizados. Y esa receta específica que logra esa durabilidad en ambiente tropical todavía no ha sido completamente descifrada. Hay una simetría sombría en este patrón. Cada vez que los científicos modernos encuentran un material mesoamericano de rendimiento excepcional cuya composición química está clara pero cuyo proceso no puede replicarse, están mirando directamente a la destrucción del conocimiento que causó la conquista. Fray Juan de Zumárraga organizó en 1539 la quema de códices en Texcoco. Fray Diego de Landa realizó el auto de fe de Maní en 1562, donde fueron destruidos decenas de códices mayas. Los registros de producción que habrían estado en esos documentos y en la transmisión oral de los gremios de artesanos fueron interrumpidos de manera violenta y permanente. Aquí ocurre algo que los historiadores de la ciencia han notado. El conocimiento sobre los pigmentos mesoamericanos no desapareció solo. Fue robado antes de ser destruido. La corona española comprendió desde el primer momento el valor estratégico de la grana cochinilla.
Los primeros barcos cargados de cochinilla hacia España partieron apenas 2 años después de la caída de Tenochtitlan, y durante los siguientes 300 años, la corona mantuvo sobre ella uno de los secretos industriales más celosamente guardados de la historia económica mundial. Nunca permitió que el insecto vivo saliera de Nueva España. Y cuando hablaban del producto en documentos públicos, usaban deliberadamente un lenguaje agrícola para que sus competidores europeos creyeran que el rojo mexicano era un producto vegetal, una semilla, una especia. Porque si los europeos supieran que era un insecto que se cultivaba en nopales, el monopolio podría romperse. En las lonjas de comercio de Ámsterdam y Londres, la cochinilla llegaba en forma de granos pequeños de color gris negruzco que alimentó décadas de debate científico sobre su naturaleza. No fue hasta 1704, cuando el microscopista Anton van Leeuwenhoek examinó muestras bajo uno de los primeros microscopios de alta calidad, que quedó establecido que era un insecto. Llevaba 180 años llegando a Europa y nadie había sabido con certeza qué era. Pero ese descubrimiento no rompió el monopolio, porque lo que España había protegido con éxito no era solo la taxonomía del insecto, era el secreto agrotecnológico, cómo criarlo a escala, el manejo del nopal, los ciclos de cosecha, los métodos de procesamiento, toda la ingeniería de producción que los zapotecas y los mixtecos habían perfeccionado durante 2 milenios. La historia de cómo ese secreto finalmente se filtró es digna de una novela de espionaje. En 1777, un botánico francés llamado Nicolas Joseph Thierry de Menonville llegó a la ciudad de Oaxaca bajo una identidad falsa, enviado por el gobierno de Luis XVI. Pasó semanas en los campos de nopaleras haciéndose pasar por un naturalista. Cuando regresó a Francia, llevaba insectos vivos y pencas de nopal. Publicó en 1787 un tratado que fue inmediatamente traducido al inglés, al alemán y al holandés. El monopolio español comenzó a resquebrajarse, pero para cuando ese conocimiento se difundió, el mercado ya estaba siendo minado desde otra dirección. En 1856, el joven químico inglés William Henry Perkin produjo accidentalmente la malveína, el primer tinte sintético de anilina, mientras intentaba sintetizar quinina. Era el inicio de una revolución. En los años siguientes, los laboratorios de química orgánica en Alemania, Inglaterra y Francia comenzaron a producir tintes sintéticos de todos los colores, más baratos y completamente independientes de cualquier proceso biológico. El precio de la cochinilla se derrumbó. Las haciendas oaxaqueñas, que habían vivido del insecto sagrado durante siglos, se arruinaron. Lo que ninguno de los químicos de esa época podía anticipar era que un siglo después la historia daría un giro irónico. Los tintes sintéticos rojos derivados del petróleo, particularmente el rojo número 2, comenzaron a mostrar indicios de ser potencialmente cancerígenos. La FDA los prohibió en 1976. La industria alimentaria buscó alternativas y las encontró precisamente en el insecto que los zapotecas habían domesticado 2000 años antes. Hoy, la grana cochinilla figura en las etiquetas bajo el código E120 o como carmín. Está en los yogures de fresa, en los helados de frambuesa, en los embutidos de tono rosado, en algunos cosméticos, en ciertos medicamentos. El mercado global del carmín natural supera los 150 millones de dólares anuales. Y la mayor producción sigue en Perú y las Islas Canarias, donde la cochinilla fue introducida como consecuencia directa del espionaje industrial del siglo XVIII. Lo que poca gente que consume ese yogur sabe es que está consumiendo el resultado de más de 2000 años de biotecnología mesoamericana, que el insecto fue domesticado, mejorado y llevado a escala industrial por pueblos que nunca recibirán crédito en ninguna etiqueta, que el conocimiento fue extraído de México a través de monopolio colonial, espionaje industrial y asimilación violenta.
y que cuando los españoles destruyeron los sistemas de transmisión del conocimiento indígena, se perdieron no solo los rituales y las cosmologías, se perdieron las recetas, las fórmulas, los procedimientos que solo existían en esa transmisión continua de maestro a aprendiz. El mercurio líquido bajo las pirámides de Teotihuacán todavía está ahí. El proyecto Tlalocan de Sergio Gómez ha excavado el túnel hasta sus cámaras finales, pero la sección que contiene la laguna de mercurio no ha sido completamente explorada porque los niveles de toxicidad exigen condiciones que complican el trabajo arqueológico fino. Gómez ha especulado que podrían estar ahí los únicos entierros reales de Teotihuacán, no encontrados todavía. Nunca se han localizado las tumbas de los gobernantes de esa ciudad. Si están al fondo del túnel, bajo el mercurio, en el rojo del cinabrio, ese descubrimiento sería uno de los más importantes de la arqueología del siglo XXI. En las montañas de Oaxaca todavía existen comunidades zapotecas donde la producción artesanal de grana cochinilla se mantiene viva. No como commodity, como práctica cultural. Los artesanos que conocen ese proceso, que saben en qué momento del año la concentración de ácido carmínico es óptima, que conocen los mordientes vegetales que fijan el color de maneras que ninguna fórmula química estándar reproduce exactamente, son los últimos portadores de un conocimiento que sobrevivió la colonia, el colapso económico del siglo XIX y la industrialización del siglo XX. Son también, posiblemente, la respuesta a preguntas de química que los laboratorios universitarios no han podido responder completamente. El Instituto de Biotecnología de la UNAM tiene una línea de investigación activa sobre pigmentos mesoamericanos coordinada por el investigador Agustín López Munguía. El objetivo no es solo académico. Un pigmento con esa durabilidad libre de metales pesados tendría aplicaciones industriales enormes, y hay incluso intentos externos de patentar esas tecnologías. Con la misma lógica que permitió el monopolio colonial durante 300 años, extracción del valor sin reconocimiento del origen, el color rojo más duradero que los humanos han producido, aquel que sobrevivió bajo tierra durante más de 2300 años, en una cueva de Morelos y que todavía era reconocible cuando el equipo de arqueólogos lo encontró, fue hecho por alguien que no sabía que se llamaría grana cochinilla en los mercados europeos, ni E120 en las etiquetas del siglo XXI, ni Dactylopius coccus en los catálogos de la entomología. Solo sabía que era la sangre del nopal y que si se hacía bien, si se respetaba el proceso, si se transmitía el conocimiento, el color duraba. Lo que no podía saber es que el proceso se transmitiría, pero el crédito no.